31 datos de la historia secreta de la conquista musulmana de Hispania. La historia de Hispania es muy compleja. Fue un asentamiento de fenicios, romanos y celtas durante la antigüedad. Fue parte del reino visigodo y del primer califato europeo durante la Edad Media, así como uno de los primeros estados europeos en unificarse bajo la bandera del catolicismo. No obstante, aunque los musulmanes ejercieron el control de Hispania durante 8 siglos, es muy poco lo que se conoce de este fascinante periodo histórico español en los libros de las escuelas latinoamericanas en la actualidad. Es por ello que el día de hoy les daremos a conocer la historia de la conquista musulmana de Hispania. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. ¿Qué es un califa? Un califa es un sucesor del profeta Mahoma en la dirección de la Umma, o comunidad musulmana, sin su condición de profeta. En la tradición occidental se suele considerar a los califas reyes o emperadores del mundo musulmán. Sin embargo, no todos los que han ostentado dicho título fueron reconocidos por la Umma, pues a lo largo de la historia han habido muchas discrepancias sobre la legitimidad de un califa, lo que ha propiciado la coexistencia de varios de ellos, cada uno reconocido por un grupo distinto de musulmanes, en una región distinta. Hubo califas en África que no fueron reconocidos como tales por comunidades árabes en Hispania y viceversa, así como la existencia de comunidades que no han reconocido como legítimo a ninguno de los califas. Número 2. Características de un califato. Un califato es un sistema de gobierno de carácter teocrático, es decir, que no hace una separación estricta entre los asuntos de Estado y los religiosos, dirigido por un califa. El primer califato establecido por Mahoma era conocido como el Califato Rashidun, en el que se tienen en cuenta 1. El linaje familiar, es decir, la línea de descendencia de antepasados masculinos y sus logros para la elección de un líder. 2. Su pertenencia a un clan determinado, es decir, no solo la familia inmediata, sino también a sus familiares masculinos más próximos. 3. Y su apoyo por parte de una tribu, es decir, un conjunto de varios clanes unidos por alianzas matrimoniales. Número 3. Los libros sagrados. Además del apoyo familiar y político, el líder del califato debe ser devoto de los 2 libros sagrados que constituyen la Sharia, es decir, la base del derecho islámico. Estos libros son el Corán, libro sagrado donde se atestiguan las revelaciones místicas de Mahoma, y la Sunna, una colección de enseñanzas, dichos y aprobaciones o desaprobaciones del profeta Mahoma y algunos de sus compañeros. Adicionalmente, la tradición del Islam sunita establece que a la hora de elegir un líder también debe existir un ijma, es decir, un consenso o unanimidad, y que debe haber una ijtihad, es decir, un esfuerzo por parte del lector del Corán a la hora de aplicar sus principios a la vida diaria. Dado que la rama chiita es monárquica, el consenso no era importante y el ijtihad fue algo dejado a la interpretación del imán a partir del siglo X de nuestra era. Número 4. ¿Cuál es la diferencia entre un visir y un imán? En el pasado, un visir era un asesor político, árbitro o juez que actuaba en representación del califa. Actualmente un visir equivale a un ministro, mientras que los imanes son líderes espirituales de la comunidad islámica o umma después del profeta. Este título puede superponerse al del califa, aunque también funciona de manera independiente. En la rama sunita, un imán es el líder encargado de la oración y puede ser cualquier persona que haya estudiado las palabras del profeta. Mientras que en la rama chiita no es cualquier persona, sino uno de los 12 descendientes de Mahoma, por lo que el título es hereditario. Número 5. ¿Cuál es la diferencia entre un emir, un wali y un jeque? Un emir y un wali son la máxima autoridad que gobierna una provincia y es elegido por el califa. Su título equivale a príncipe o gobernador en Occidente. No existe gran diferencia entre un emir y un wali, salvo que el primero gobierna extensiones más grandes de terreno. Mientras que el término jeque es un poco más impreciso porque cambió de significado varias veces a lo largo de la historia. Originalmente el término jeque provenía de la palabra sheikh, que significa sabio, y era un título de los estudiosos del Corán. Con el pasar del tiempo, el título pasó a ser el equivalente a gobernador,
y en la actualidad es equiparable al de presidente de un país. Número 6. El sucesor de Mahoma. Debido a que el profeta Mahoma no nombró ningún sucesor antes de morir en el año 632 de nuestra era, los líderes de los distintos clanes eligieron a Abu Bekr, el suegro de Mahoma, como califa, quien fue el encargado de la recopilación de textos dispersos del Corán y fue quien los dividió en 6 capítulos, o suras agrupados en un solo libro, tras entregar su custodia a Hafsa, una de las viudas de Mahoma. También agregó a ellos la tradición oral de las enseñanzas del profeta. Durante su breve mandato de 2 años, tuvo que hacer frente a las rebeliones de Musaylimá y Aswat, 2 líderes disidentes que no estaban de acuerdo con su visión del Corán. Tras derrotarlos, Abu Bekr extendió el Islam por Arabia, incorporando a los beduinos dentro de su fe. Número 7. La Primera Guerra Civil Musulmana. Luego de que Abu Bekr muriera por causas naturales en el año 634 de nuestra era, fue sucedido por Omar I, quien continuó con la expansión del Islam y conquistó Damasco, Hama y otras ciudades poco tiempo después de su ascenso al poder. Tras derrotar a los griegos en Yarkub, tomó Jerusalén tras 4 meses de asedio. Después de tomar el norte de Siria, le siguieron Persia, Egipto, Armenia y Jorasán. Omar organizó la administración del califato y reformó el ejército instituyendo un servicio militar obligatorio para todos los varones aptos. Fijó el sueldo de los funcionarios y estableció la era musulmana partiendo de la fecha de la Égira, el 15 de julio del 622 de nuestra era. Finalmente fue asesinado por un artesano en la mezquita de Medina en el año 644 de nuestra era, siendo sucedido por Othman, uno de los yernos del profeta. A lo largo de su gobierno, Othman tuvo varios conflictos entre sus seguidores, debido al desigual reparto de las riquezas obtenidas mediante conquistas y a las destituciones de cargos políticos de aquellos fieles que no le generaban confianza. Esta situación acabó por despertar resentimiento en las facciones árabes, que apoyaban el nombramiento de Ali, un primo y yerno del profeta que se casó con su hija Fátima, como califa, llevándolos a asesinar a Othman en el año 656 de nuestra era. Tras ascender al poder, Ali se enfrentó a la Primera Guerra Civil Musulmana en el año 661 de nuestra era, con la facción sunita que había apoyado al fallecido Othman, que desembocó en su muerte. Número 8. La dinastía Omeya. Los omeyas fueron un clan prominente de la tribu coraichitas, originario de la Meca, que adoptó el Islam un poco antes de la muerte de Mahoma. Después de la muerte de Othman, el visir chiita Muawiyah I aprovechó el caos para fundar el califato omeya en la ciudad de Damasco, estableciendo así un sistema de sucesión hereditario. Aunque la familia de Muawiyah logró mantenerse en el poder durante más de 2 décadas, el estallido de una segunda guerra civil musulmana provocó que su rama de la familia fuera derrotada por un golpe de estado en el año 683 de nuestra era. Sin embargo, al contrario de lo que uno podría pensar, esta dinastía no terminó allí. Marwán I, otro señor de la guerra de los omeyas, tomó el poder e inició junto con sus descendientes una serie de campañas en las que acabó por conquistar partes de lo que actualmente es Arabia, Irak, Egipto y algunas ciudades de Siria. Número 9. Los visigodos. Los visigodos fueron un grupo étnico descendientes de alemanes que invadieron Hispania en el año 409 después de Cristo, estableciendo su capital en Tolosa. Luego de una sangrienta guerra contra los francos en el año 507 de nuestra era, los visigodos se vieron obligados a ceder parte de su territorio, quedándose únicamente con una septimania en el sur de Francia, mientras se expandían a lo largo de la península ibérica en las siguientes décadas. Durante la expansión, la Hispania visigoda pasaría a tener 2 capitales, Toledo, que se convertiría en su sede administrativa en el año 546, e Hispalis, actualmente denominada Sevilla, que se convertiría en su capital cultural a lo largo de los siguientes años. Número 10. Los 3 grandes desafíos de los reyes visigodos. Los reyes visigodos tuvieron varios desafíos a lo largo de su existencia. En primer lugar, debieron solucionar los problemas de sucesión. El que resolvió este problema fue el rey Leovigildo, quien implantó la sucesión hereditaria y suprimió el sistema de elecciones entre los señores feudales para evitar guerras civiles tras la muerte de los reyes. En segundo lugar, debieron tratar de conciliar 2 sistemas de fe, la herejía arriana seguida por los visigodos y el cristianismo romano seguido por la comunidad hispano-romana. Dicho problema fue solucionado por el rey Recaredo, hijo del rey Leovigildo, quien abjuró del arrianismo y aceptó el cristianismo romano
para unificar a la población en una sola fe e incitó a los visigodos a llevar a cabo matrimonios con la población hispano-romana. Y en tercer lugar, debieron unificar dos sistemas jurídicos distintos, el sistema legal visigodo y el sistema del derecho romano, que fue solucionado por el rey Recebinto en el octavo concilio de Toledo del año 654 de nuestra era, en el que estableció los mismos derechos y responsabilidades legales tanto para sus súbditos visigodos como para sus súbditos hispano-romanos. Número 11. Los grandes retrocesos de los reyes visigodos. Aunque la solución de establecer una sucesión hereditaria establecida por Leovigildo funcionó, luego de la muerte de sus descendientes la nobleza visigoda volvió al sistema de elecciones anterior y lo estableció como ley en el cuarto concilio de Toledo del año 633 de nuestra era, provocando varios conflictos de sucesión. A estos conflictos se sumarían la inseguridad causada por bandas de esclavos fugitivos judíos, varias epidemias de peste, seguidas de sequía y hambrunas a finales del siglo VII, durante el reinado de Herbigio, y el empobrecimiento de la hacienda real durante el gobierno del rey Witiza. Cuando los omeyas comenzaron a expandirse en dirección a Hispania, el reino enfrentaba una cisma entre dos facciones que querían el poder, el clan Wamba Égica, al que estaba vinculado el fallecido rey Witiza y que había elegido como sucesor al rey Agila II, y el clan Chidansbin Resespinto, que había elegido al rey Rodrigo, dividiendo hacia la Hispania visigoda, en dos reinos que no contaban con suficientes efectivos militares para hacer frente a los invasores. Número 12. La alianza judío-islámica. Aunque los judíos y los islamitas han tenido grandes conflictos por la religión y los territorios a lo largo de los siglos, durante la expansión del califato omeya, formaron una alianza improbable contra los cristianos. La razón de la alianza fue las decisiones del rey Égica, sucesor de Herbigio, de esclavizar a los judíos y prohibirles ejercer su religión, además de obligarlos a entregar a sus hijos de 7 años de edad para ser educados como cristianos, tras enterarse de una supuesta conspiración de los judíos del norte de África con los judíos hispánicos para destruir al reino visigodo. Luego de la muerte del rey Égica entre los años 702 o 703 de nuestra era, esta ley se mantuvo en los gobiernos que le siguieron, lo que llevó a los judíos a hacerle caso a los emisarios musulmanes de que se rebelaran contra los cristianos. De modo que ayudaron a Musa ibn Nusair a conquistar las ciudades de aquellos que los oprimían, cuando éste inició su campaña en el año 711 de nuestra era. Con Musa, la legislación antijudía desapareció y se le ofreció la libertad a los esclavos de diversas creencias que se convertían al Islam, quienes debían jurar fidelidad al clan tribal del jefe militar que los liberaba e integrarse en su ejército. Número 13. La conquista del sur. De acuerdo con algunas fuentes árabes, Musa ibn Nusair, gobernador de Ifriqiya, actualmente Túnez, le ordenó a su lugarteniente, Tariq ibn Ziyad, que iniciase la conquista de Hispania. Tras desembarcar en la bahía de Algeciras, llamada entonces Lulia Traducta, Tariq se asentó en el peñón de Gibraltar, mientras iba recibiendo su ejército en sucesivos desembarcos, llegando a tener un contingente de unos 7.000 bereberes y unos 5.000 cristianos del norte de África. Desde allí comenzó a saquear zonas y ciudades de la Baja Landalautus, tierra que posteriormente los musulmanes renombrarían como Al-Andalus, mientras el conde de la región estaba con el rey Rodrigo en una campaña en el norte luchando contra los vascones, algo que le hizo ganar mucho terreno a Tariq en sus conquistas. Luego de que el rey Rodrigo se enterara de la invasión de Tariq, tuvo que tomar una decisión: o detenía a los vascones y tomaba la ciudad de Pamplona, o retrocedía e iba en defensa de Landatluz. El rey Rodrigo decidió dejar a un lado la campaña contra los vascones y evitar que los nuevos invasores tomaran el sur de Hispania. Número 14. La batalla de Guadelete. La gran batalla entre las fuerzas de Tariq ibn Ziyad y las del rey Rodrigo fue una masacre en la que influyeron varios factores. En primer lugar, el ejército de Rodrigo estaba agotado por varios enfrentamientos previos contra los vascones y contra las facciones que apoyaban al rey Agila II. En segundo lugar, su capacidad para reclutar soldados estaba muy limitada porque la población había sido diezmada por brotes de peste antes de la llegada de los invasores. Y en tercer lugar, varios señores feudales se habían puesto del lado de los invasores en pleno conflicto porque no querían al propio Rodrigo como rey. En este panorama de cansancio, ruina económica, traiciones y poblaciones desmoralizadas por años de conflicto, tuvo lugar la batalla del río Guadalete entre el 19 y 26 de julio del año 711.
El resultado fue la muerte de Rodrigo y una aplastante victoria de las fuerzas musulmanas, que habían recibido 5.000 hombres más de refuerzos, mientras tenía lugar la contienda. Luego de que las fuerzas de Táriq se asentaran en el sur, el gobernador Musa ben Nusair desembarcó con otro ejército de unos 18.000 hombres en la ciudad de Cádiz, ya bajo control musulmán, a finales de ese mismo año. Número 15. La batalla de Écija. Con la llegada de los refuerzos, los musulmanes sometieron la Medina Sidonia, a la que siguió Sevilla, que acabó siendo conquistada tras un mes de asedio. Esta ciudad era estratégica porque era la capital provincial de Hispalis, lo que les daba un control sobre todos los recursos de la región. Tras aprovisionarse salieron 2 ejércitos de Sevilla, uno en dirección a Córdoba, la capital provincial de Bética, mientras que el otro iba en dirección a Mérida, la capital provincial de Lusitania. La idea era tomar las distintas capitales para controlar la región, antes de que las fuerzas reales pudiesen armar un ejército lo suficientemente grande como para resistir a los invasores. Mientras Táriq avanzaba por el Guadalquivir, se encontró con los restos del ejército real reforzados con soldados de la provincia bética, que se habían reorganizado mientras tenía lugar el asedio de Sevilla. Lo que llevó a ambos ejércitos a un enfrentamiento en campo abierto cerca de la ciudad de Écija, que acabó con una nueva victoria para el mando musulmán y con la rendición de dicha ciudad. A esta victoria le siguieron las conquistas de Córdoba, Málaga y Granada en el sur, y de Martos, Jaén y Baeza en el norte. Número 16. La defensa del rey Opas. Luego de la muerte de Rodrigo, los nobles visigodos nombraron a Opas, hijo del rey Égica y hermano del rey Witiza, como rey nuevo. Al no tener suficientes aliados, esta situación lo llevó a dejar que los musulmanes atacaran a los nobles menores, mientras él agrupaba sus fuerzas para la defensa de Toledo. Según otras interpretaciones, también pudo haber existido una alianza secreta entre el rey y los musulmanes para deshacerse de rivales molestos. Independientemente de cuál fuese la interpretación correcta, lo cierto es que, al final, él y sus aliados sí le ofrecieron resistencia a los invasores que le dificultaron a Musa la conquista de Mérida y lo obligaron a dividir a su ejército en 2. Una parte se encargó de mantener el asedio de Mérida, mientras Musa dirigía el resto de sus fuerzas para tomar Toledo. Número 17. La conquista de Toledo. Una vez en Toledo, Musa se reunió con el ejército de Táriq, proveniente del sur, quien había dejado algunas guarniciones en las ciudades conquistadas para mantener el orden. La idea era que la combinación de los 2 ejércitos acabara por aplastar a las fuerzas reales. Finalmente, tras varios días de lucha, la ciudad fue conquistada a finales del año 711 de nuestra era. En algún momento de la contienda, el rey Opas fue asesinado. La conquista de Toledo significó un duro golpe para la resistencia, ya que además de someter a la mayor parte del reino, también supuso que los musulmanes se hicieran con el tesoro real visigodo, fruto del saqueo de Roma y de la conquista del reino suevo, lo que les permitió a los invasores seguir financiando su conquista, mientras privaban a sus enemigos del dinero que necesitaban para mantener la defensa. Tras obtener la victoria, Musa decidió pasar el invierno en Toledo. Con la llegada de la primavera, el ejército musulmán inició las conquistas de Alcalá de Henares, Guadalajara, Sigüenza y Medinaceli, y volvió a dividirse a partir de esta última ciudad. Número 18. La rendición del conde Cassius. Mientras Musa atacaba el noroeste y se hacía con el control de centros administrativos y plazas fuertes de Clunia, Amaya, León y Astorga, Táriq se dirigió hacia el noreste, pasando por Calatayud y llegando hasta Zaragoza, donde se encontró con las fuerzas de Agila II, quien murió en batalla en algún momento no determinado del conflicto. Desde allí Táriq avanzó hacia el oeste e hizo un acuerdo de sumisión con el conde Cassius, un heredero de una rica familia hispano-romana de Tarazona, que aceptó entregar la ciudad y convertirse al Islam para evitar que masacraran a su familia y a sus súbditos. Esta familia pasaría a ser conocida como los Banu Qasi, literalmente los hijos de Casio, que varios siglos más tarde fueron reyes de la taifa de aquella zona. Continuando con su trayecto, Táriq se reunió de nuevo con Musa para tomar la ciudad de Lugo, situada en la provincia de Gallaecia o Galecia, a la que también sometieron y donde aceptaron pactos de sumisión de la ciudad de Gijón y de otras regiones vecinas. Número 19. El retorno a Damasco. Antes de llegar a Lugo, Musa había recibido una orden del califa de Walid I que regresara a Damasco para rendir cuentas de su campaña militar. Esta situación lo había obligado a dejar a su hijo Abd el-Aziz a cargo de un levantamiento en Sevilla,
mientras otra parte de su ejército continuaba con el asedio de la ciudad de Mérida. Para justificar su conquista, Musa viajó con parte del tesoro real visigodo y alguno que otro botín obtenido en las ciudades conquistadas, en compañía de su lugarteniente Táriq. Una vez allí se enteró de que Suleimán I había sucedido a Walid I como califa, quien lo condenó a muerte por malversar los fondos obtenidos en la guerra. Esta pena se le conmutó por el pago de una fuerte multa y también se le retiró el control de los ejércitos, dejando a su hijo a cargo de ellos. Número 20. La conquista de Mérida. Mientras su padre estaba en Damasco, Abd el-Aziz logró detener un levantamiento en Sevilla y puso fin al asedio de Mérida, la ciudad fortificada más difícil de conquistar durante la invasión en algún momento entre el año 712 y el año 713 de nuestra era. En las capitulaciones, llamadas Sul por los musulmanes, se estableció el respeto a la vida y bienes de los habitantes de la ciudad, permitiéndoles celebrar sus cultos, mientras que los musulmanes se apropiaban de los bienes de todas las iglesias y de quienes hubiesen huido. En los años que siguieron, varias de las ciudades rebeldes se rindieron a los musulmanes por capitulación y Abd el-Aziz pasó a convertirse en gobernador de la región. Para legitimar su posición, Abd el-Aziz contrajo matrimonio con Égilo, la viuda del rey Rodrigo, quien se convirtió al Islam y le dio un hijo llamado Asim. Número 21. El asesinato de Abd el-Aziz. Algunas veces el éxito puede generar envidia. Cuando Abd el-Aziz logró llegar a un acuerdo de paz con los visigodos y se ganó su respeto, varios súbditos del califa interpretaron sus acciones como un intento de rebelión contra el califa. Fue por ello que el general Shijat ben Nafiga encabezó junto con Ayub, el cuñado de Abd el-Aziz, una conspiración contra el gobernador, acusándolo de haberse hecho secretamente cristiano. Ante el temor de que eso pudiese ser verdad, el califa Suleimán I ordenó el asesinato de Abd el-Aziz en el verano de 715 en la iglesia de Santa Rufina, reconvertida en mezquita por los musulmanes, mientras estaba rezando. A esta muerte le siguieron la de su padre Musa, quien murió asesinado en una mezquita de Damasco en el año 716 de nuestra era, y la muerte en la pobreza de Táriq, tras haber sido uno de los mejores militares de su época. Número 22. Ardón, el último rey visigodo. Luego del asesinato de Abd el-Aziz, Ayub quedó como gobernante interino de Hispania durante 6 meses, tras los cuales se nombró a Al-Ur como nueva wali de la región. La tarea de Al-Ur era recaudar impuestos y conquistar Septimania y la actual Cataluña, los últimos bastiones de resistencia de Ardón, el último rey visigodo elegido tras la muerte de Agila II. A diferencia de sus predecesores, Ardón contaba con el apoyo de nobles de Aquitania, que le proporcionaron mercenarios francos y sajones para defender el territorio y así evitar que los nuevos invasores extendieran sus conquistas a sus tierras, y para proteger a los familiares nobles visigodos o galos romanos que aún tenían en la Septimania. Número 23. El ascenso de Al-Ur. Mientras estaba en pie la lucha contra Ardón, Al-Ur trasladó la sede de su gobierno a Córdoba en el año 716 y le devolvió la asignación de las tierras ya pacificadas a nobles visigodos que le eran leales, reconociéndoles sus patrimonios y dándoles cierto grado de autonomía. Esto lo hizo no solo para asegurar su apoyo, sino para que no se resistieran a su gobierno cuando estableció un harag, un impuesto especial que obligaba a pagar un porcentaje de lo obtenido por trabajar la tierra, aplicado también en otros territorios musulmanes. Con este impuesto se obtuvo nuevos fondos para financiar las campañas militares y la administración de los conquistadores, además de reforzar la presión económica para conseguir más conversiones de cristianos al Islam. Fruto de estas medidas se acuñaron nuevas monedas de oro, en árabe y latín, a fin de facilitar la vida económica después de tantos años de luchas y anarquía gubernamental. Número 24. La caída del último rey. A lo largo de su gobierno, Al-Ur realizó una campaña en el norte, después de una incursión de los vascones en la zona de Tudela. También emprendió la conquista de Huesca, Barbastro, Lérida, Tarragona, Barcelona y finalmente Gerona. Durante ese tiempo los nobles locales huyeron hacia Septimania en busca de la protección del rey Ardón. Finalmente las campañas fueron interrumpidas por el ascenso del califa Omar II en el 718 de nuestra era. Estas campañas militares estaban resultando muy costosas e hicieron que el califa decidiera retirarle la gobernación a Al-Ur y designar a Al-Sam ben Malik como nuevo gobernador. Esta decisión aceleró la conquista de la región, ya que Malik logró tomar las ciudades de Perpiñán y Narbona,
matando en el proceso a todos los hombres y esclavizando a mujeres y niños, tras lo cual estableció una guarnición permanente en esta última ciudad. Finalmente, en algún momento del año 720, Malik acabó con Ardón, el último rey visigodo. Sin embargo, la victoria de Malik no duraría mucho, ya que mientras estaba conquistando las últimas ciudades de la Septimania libre, decidió emprender una campaña en Toulouse, un territorio de Aquitania, donde fue asesinado por el duque Eudo, o Eudes, quien fue a socorrer a esta población en el año 721 de nuestra era. Número 25. El final de la conquista. Tras la muerte de Malik, el ejército musulmán eligió como gobernador a Al-Gahibki para continuar con la guerra entre los años 721 y 722 de nuestra era. Posteriormente, Anbasa ibn Suaim al-Kalbi fue ratificado como gobernador en el año 722. Durante su mandato, Anbasa duplicó los impuestos sobre la población musulmana y reforzó su poder mediante un control más directo de las zonas que habían llegado a acuerdos con Abd el-Aziz, eliminando su autonomía. Finalmente, gracias a su recaudación de impuestos, pudo financiar un ejército lo suficientemente fuerte como para acabar con los últimos focos de resistencia en Carcasona, en el año 724, y en Nimes, en el año 725 de nuestra era, completando así la conquista del reino visigodo. Número 26. Las primeras ciudades islámicas de Hispania. Durante la dominación árabe de Hispania, no todo se trató sobre la guerra, también se fundaron nuevas ciudades tales como Al-Jazirat Tarif, una ciudad nombrada así en honor al comandante árabe Tarif, que dirigió una expedición a la región en el año 710 de nuestra era, antes de que se iniciara la invasión musulmana a gran escala al año siguiente. Esta ciudad fue renombrada como Tarifa en los siglos que siguieron. La aldea Beno Aquas, fundada en el año 715 de nuestra era, que se mantuvo bajo dominación islámica hasta el año 1485, cuando se inició la expulsión de los árabes bajo los reyes de Castilla y Aragón. La ciudad de Maghrib, cuyo nombre deriva del término árabe Magra, que significa canal. Dicha ciudad, fundada en algún momento del siglo IX, sería renombrada posteriormente como Madrid por los reyes cristianos. Número 27. ¿Cuándo se construyeron las primeras mezquitas? La palabra mezquita proviene del término árabe masjid, que significa lugar de culto. La primera mezquita fue construida en el año 662 de nuestra era por los discípulos de Mahoma, en las afueras de Medina, en lo que actualmente es Arabia Saudita, y se denominó como Mezquita de Quba. Esta mezquita fue derribada por el gobierno saudita en el año 1896 para construir una mezquita mucho más grande que se mantiene en pie hasta el día de hoy. En el caso español, la primera mezquita fue construida en el año 785 por el príncipe de la dinastía Omeya, Abd ar-Rahman, y se le llamó la Mezquita de Córdoba. Luego, en el año 1238, tras la conquista cristiana de la ciudad de Córdoba, la mezquita pasó a ser una catedral cristiana. Posteriormente, en el año 1523, bajo la dirección de los arquitectos Hernán Ruiz del Viejo y su hijo, se le añadió una basílica renacentista. Finalmente, en el año 1984, fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Adicionalmente, existen dos tipos de mezquitas, unas mezquitas privadas, más pequeñas, diseñadas para la realeza, y otras mayores, para el uso colectivo, conocidas como Mezquita Alijama. Número 28. Los mozárabes y los dhimis. El contacto cultural entre árabes, musulmanes y cristianos llevó al surgimiento de nuevos términos y categorías sociales, tales como mozárabe y dhimis. El término mozárabe era empleado por los cristianos de otras regiones de los reinos del norte de España para referirse a la población cristiana de origen hispano-visigodo que vivía en el territorio de Al-Andalus, que habían adoptado usos y costumbres de sus dominadores árabes. Mientras que los dhimis eran los judíos protegidos, que, a diferencia de los paganos, debían aceptar el Islam o morir. En el derecho islámico, estos individuos y sus propiedades estaban protegidos por las leyes, a cambio de la lealtad al Estado y el pago de los impuestos. Número 29. El árabe hispánico o andalusí. El árabe andalusí o árabe hispánico fue el dialecto árabe hablado de forma común en Al-Andalus entre los siglos VIII y XV de nuestra era. Este dialecto provenía del árabe magrebí y fue traído por conquistadores norteafricanos en la Edad Media, que llegaron después de la primera oleada de invasores. El árabe hispano convivió con el mozárabe durante varios siglos y tuvo gran importancia, ya que la mayoría de los arabismos que pasaron al idioma español y a otros idiomas peninsulares derivan de esta forma de árabe popular y no del árabe clásico.
Varios remanentes de ese lenguaje se mantuvieron 7 siglos, siendo una lengua predominante en el reino de Valencia hasta la expulsión de sus habitantes musulmanes en el año 1609 de nuestra era. También ejerció su influencia en los dialectos de ciudades como Tetuán, Fez, Rabat, Tánger, Nedroma, Tremesén, Mostahanem, Cherchel y Argel. Número 30. La influencia del árabe en el español. Se calcula que en el español el componente árabe tiene alrededor de unas 4.000 formas léxicas, es decir, arabismos, que todavía se usan en el español moderno como almohada, algarabía, etc., siendo muchas de ellas relacionadas con la agricultura, acequia, aljibe, algodón, alcohol, la guerra, ardaja, alfanje, alfoz, el comercio, almadena, arroba, azumbre, y las matemáticas, algoritmo, álgebra. Tienen su origen en la dominación árabe de Hispania y se han ido consolidando a través de una evolución hasta nuestros días. El árabe también tuvo cierta influencia sobre el romance andalusí, el español castellano, el valenciano, el gallego portugués y los dialectos árabe marroquí y árabe argelino, principalmente de la ciudad de Orán, entre otros. Número 31. Al-Andalus, 8 siglos de predominio musulmán en la península. La conquista de la península ibérica y su transformación en Al-Andalus no fue algo estático. En el año 756 se convirtió en el Emirato de Córdoba, bajo la dirección de Abd al-Rahman I. Posteriormente, en el año 929 de nuestra era, se independizó de las autoridades de Damasco y se transformó en el Califato de Córdoba, bajo la dirección de Abd al-Rahman III. Luego, en el año 1009, el califato se dividió en unos 39 reinos de taifas, tras la muerte del último caudillo amirí, Abd al-Malik al-Musfar, y el derrocamiento del último califa, Hisham III. Tras varios conflictos, el surgimiento del imperio almorávide en África volvió a reunificar las fuerzas árabes en Hispania entre los años 1090 y 1121 de nuestra era. Una unificación que no duró y que llevó al resurgimiento de los reinos taifas, que cabrían siendo expulsados por los reyes católicos en el año 1609 de nuestra era. Evaluar objetivamente la dominación musulmana en Hispania no es algo sencillo. Por un lado, los invasores musulmanes destruyeron y saquearon algunas ciudades que le ofrecieron resistencia, acabaron con miles de vidas humanas y esclavizaron a mujeres y niños. Mientras que por el otro, también trajeron orden, crearon numerosas ciudades, mezquitas y centros de enseñanza. Dieron a conocer copias de los antiguos clásicos griegos y latinos perdidos en Occidente, luego de la caída del Imperio Romano, y establecieron un sistema económico centralizado que no existía previamente. La invasión musulmana también trajo innovaciones artísticas, enriqueció el español con nuevos términos y les permitió a los judíos ser ciudadanos de pleno derecho en una tierra donde habían sido previamente esclavizados. Nunca sabremos si los visigodos habrían podido alcanzar éxitos similares por sí solos, pero sí sabemos que una parte de la grandeza del imperio español, que vino después, le debe mucho de sus logros a los musulmanes. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan más de los 31 datos de la historia secreta de la conquista musulmana de Hispania. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.